Aleluya. Vamos a orar para entrar en la palabra. Inclina su cabecita y Señor, gracias te damos. Porque tú sigues hablando, Señor. Gracias porque todo lo que tú querías que sepamos acerca de ti, ya lo dejaste escrito aquí en tu palabra, la Biblia, Señor. Padre, gracias porque todo lo que tú quieres que nosotros conozcamos, comprendamos, entendamos acerca de ti y de lo que respecta a tu reino, ya está aquí, Señor. Y por eso lo que vamos a hacer esta noche, Señor, no es buscar una revelación nueva, no es buscar una palabra nueva, no. Lo que queremos es que tú nos ilumines la mente y el corazón para que podamos entender lo que ya dijiste aquí, Señor, por medio de historias maravillosas que están contempladas aquí en tu palabra. Señor, voy a tomar una de esas historias para poder extraer un mensaje maravilloso para nosotros, Señor. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para hablarnos. Y la iglesia dice, amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Si pueden alzar su Biblia así, por favor. Nosotros con los jóvenes solemos contar. Bueno, realmente hay muchas ahora, así que vamos a perder tiempo contando. Pero levante su Biblia así. Bueno, hay muchos que todavía no tienen. Yo les aconsejo, por favor, cómprese una. Cómprese una, por favor, porque muchos suelen decir, ¿puedo encender mi Biblia? Y se refiere a... El tema es que a veces esta Biblia que está acá, ¿verdad? Es muy importante para el colectivo, de repente para algún lugar donde te fuiste rápido y te olvidaste de tu libro y ahí te salva esto. Pero a la iglesia, por favor, le pido, traiga su Biblia. Traiga su Biblia. ¿Sabe por qué? Porque este no termina su batería, no se queda sin señal. Así que esto siempre va a estar disponible para usted. Vamos a... Primera de Samuel, por favor. Abra su Biblia justamente y quiero escuchar esa Biblia ojeándose. Vamos a ver si se escucha. Primera de Samuel, capítulo 22. ¿Alguna vez he escuchado la frase uno más del montón? ¿Verdad que sí? Uno más del montón. ¿Qué es lo que es tanto? Uno más del montón. Hoy yo quiero hablarte del antónimo de eso. Uno menos del montón. Porque la frase uno más del montón es como que no es tan agradable, no es tan bueno que digamos. ¿Sabes por qué? Porque significa algo común. Significa algo que está sumando a lo que ya está, a lo que ya abunda y como que nos marca la diferencia. Y también significa que como que ya no se puede cambiar más. Uno más del montón. Y en la Biblia hay un montón de casos que hablan de uno más del montón, pero yo encontré uno y sé que hay otros también, estuve viendo, pero vamos a hablar específicamente de un jovencito llamado David que no fue uno más del montón. Yo le llamo a él como el uno menos del montón y así se titula este mensaje y para eso vamos a leer 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer ahí. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Socorro, ¿no querés esta clase de vecinos cerca de tuyo? Luego dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue de allí David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén contigo o aquí en tu reino hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Qué linda frase, voy a subrayar eso ahí. Voy a empezar este 2019 y voy a ponerme a orar, voy a ponerme a leer la Biblia hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. ¿Cuántos dijeron eso cuando brindaron a las 12? No mienta, por favor. Por lo menos por fe diga amén. Entonces vamos a decirlo ahora, ¿le parece? Levante su mano, diga conmigo: yo voy a orar más. Voy a buscar más de Dios hasta que yo sepa y esté seguro lo que Dios hará de mí. Amén. Seguimos. Versículo 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Bueno, hasta ahí. Vamos a hablar un poquitito acerca de este joven. Y para seguir hablando de lo que es uno más del montón, la frase en sí a mí no me agrada tanto. ¿Sabes por qué? Porque es una frase que demuestra una actitud pesimista.
Una actitud conformista, una actitud que como que ya me rindo porque ya no puedo cambiar lo que ya está abundando. Eso es lo que más o menos denota esta frase, uno más del montón. Pero cuando hablamos de uno menos del montón, y acá encontramos un caso donde David, el jovencito David, voy a explicar un poquito cómo llegó hasta ahí, cómo llegó hasta este lugar, hasta esta situación. Algunos que ya conocen, que leyeron la historia, encontramos a un jovencito David que ya fue ungido como rey, ya fue elegido por el profeta Samuel para que sea rey de Israel en lugar de Saúl, pero todavía no era rey. Todavía no llegó al trono. Saúl seguía vivo y estaba todavía en el trono. Ahora, ¿pero qué pasa? David empezó a trabajar de cerca con el rey Saúl. Tal es así que se volvió uno de sus principales guerreros. Y como siempre, cuando Dios te usa demasiado, la gente va a ver eso. La gente va a notar cuando Dios te usa demasiado. Y muchas personas no están tan enfocadas en Dios, sino enfocadas en el instrumento utilizado por Dios. Y eso es lo que pasó con la congregación ahí de Saúl, ¿verdad? Con los súbditos de Saúl. Empezaron a mirar a David las cosas que él hacía. Y tal es así que incluso hicieron una canción para él. Y también para Saúl, obviamente, porque era el rey. Pero Saúl ahí se empezó a poner nervioso. ¿Por qué? Porque la canción decía, Saúl mató a sus miles. Y ahí Saúl de repente... Pero después continuaba la canción diciendo, y David mató sus 10,000. Y ahí... Claro, porque resaltaban que David hacía algo mayor que Saúl. Entonces Saúl se enciende en celos, se enciende en envidia. ¿Y sabes qué hace? Empieza a perseguir a David para matarle. ¡Qué lindo! Uno de tus mejores soldados, una de las personas que más te está produciendo, vos le querés bajar la caña o sacarle de la obra. Entonces David, obviamente, temiendo por su vida, ¿qué hace? Empieza a correr. Pero no precisamente porque tenía miedo de morir, sino porque él ya fue ungido. Vamos a ver después de eso, más adelante, en versículos anteriores a lo que estamos leyendo ahora, vamos a encontrar que David ya fue elegido como rey. Entonces él ya tenía una mentalidad de rey. Él ya tenía una mentalidad de una persona que estaba dispuesta para dirigir un pueblo. Entonces, cuando Saúl empieza a perseguir su vida, él entiende, este tipo quiere interrumpir el propósito de Dios en mi vida. Entonces, esa es la razón por la cual él empieza a huir y llega a una ciudad llamada Adulam. No es que la cueva se llamaba Adulam. Había una ciudad cerquita de Belén, había unos cuantos kilómetros de Belén, porque David era de Belén, él vivía en Belén. Entonces, en esa ciudad había una cueva. Y allí se va David. ¿Y por qué llegó David ahí? Porque probablemente, según algunos entendidos, David ya conocía ese lugar. Porque era un lugar donde probablemente él se fue varias veces llevando las ovejitas de su papá para cuidar. Y ahí dormía o ahí tal vez pasaba la noche y tal vez también, creo yo, pasaba los mejores momentos de su vida con Dios en oración. Y ahí vamos a ver después, ahí compuso 2 salmos incluso él. Salmos maravillosos. Ahora, pero vamos a entender un poquitito qué significa Adulam. Me gusta a mí investigar, cuando leo la Biblia empiezo a investigar todito, empiezo a saber qué significa un nombre, cómo se interpreta tal cosa. Entonces busqué el significado de Adulam y ahí se pueden poner arriba. Adulam significa, decir conmigo, lugar, vamos, yo también tengo hambre, pero vamos un poquito más. Lugar de reposo, lugar de refrigerio. Diga conmigo, lugar donde se calman las aflicciones. Todo eso significaba Adulam. Y eso está en Google, eso está en diccionarios bíblicos, por ahí si no me cree puede buscar después, ¿verdad? Entonces, Adulam, ¿qué significa? Lugar de reposo, de refrigerio, lugar donde se calman las aflicciones. Me gustó muchísimo. Ahora, ¿pero qué pasa? Es como que contradictorio. ¿Por qué? Porque encontramos en el versículo 2 del capítulo 22 de 1 Samuel, encontramos que no había gente que estaba reposando ahí. No había gente que estaba súper bien ahí. Sino que encontramos 3 tipos de personas. Y yo creo que son los 3 tipos de personas que encontramos en todo lugar. Donde te vayas, en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo. Acá en la iglesia también vas a encontrar esa clase de personas. Y especialmente acá en la iglesia, porque de eso vamos a hablar. Este mensaje es para la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? Diga conmigo bien fuerte, yo soy parte. O mejor dicho, yo soy miembro del cuerpo de Cristo.
La iglesia no es esta estructura, hermano. Usted es la iglesia. Usted es el miembro del cuerpo de Cristo. Y esta palabra es para usted, es para mí. Amén. Quiero que pasen la foto, por favor, de lo que actualmente hoy sería la cueva de Adulam. Ahí no sé si pueden ver. No se nota tan bien, ¿verdad? Ahora, mira esa foto y tenés esta frase en tu mente. Lugar de reposo. Y mira un poco. Lugar de reposo. Yo me imagino un hotel 5 estrellas. Cuando yo escucho lugar de reposo, estamos en época de vacaciones, así que la gente empieza a publicar, estoy en tal hotel, estoy en tal lugar, me fui a tal lugar y vemos los sofás hermosos, vemos una piscina, vemos de fondo un paisaje maravilloso, vemos, no sé, hay muchos que no tienen vacaciones o que no pueden tener, dicen, ay, necesito eso. Pero la gente de aquella época, cuando estaba afligida, cuando estaba endeudada y amargada de espíritu, miraba esta foto. Necesito eso, decía. Qué raro, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque no es un reposo físico lo que esas personas buscaban, sino un reposo del alma, un reposo de su espíritu. Porque clarito dice acá el versículo 2, vamos a leerlo, dice, se juntaron con él todos. ¡Wow! No dice algunos, no, todos los afligidos, primer grupo de personas, todo el que estaba endeudado, segundo grupo de personas, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínate esta cantidad de personas o esta clase de personas metidos en esa cuevita. Y David huyendo también, tenía un problema también, él venía corriendo porque Saúl ahí con su ejército, me imagino una flecha, ¿verdad? Y de repente dice, ya me acuerdo, voy a irme a la cueva de Adulam. Voy a irme a ese lugar donde tantas veces estuve con mi Dios. Voy a irme a ese lugar donde tantas veces compuse salmos, donde tantas veces escondía las ovejitas de los lobos, de los osos, y a aquellos que querían entrar yo me ponía enfrente y les mataba. Voy a irme ahí. Y grande fue su sorpresa que cuando llega estaba nada más y nada menos que 400 personas adentro. Quiero que miren la foto, por favor. Imagínense, 400 personas ahí con 3 tipos de características. Afligidos, endeudados hasta la coronilla y amargados de espíritu. ¿Y qué hace David? Él viene y nos demuestra a ti, me demuestra a mí, le demuestra a millones de personas en todo el mundo, generaciones que ya pasaron, que van a venir, de que uno puede ser menos del montón. Y vamos a entender un poquitito por qué, pero vamos a ir descifrando un poquitito. Juan 14:27, si pueden poner ahí arriba, para entender qué tipo de reposo buscaban esta gente. ¿Qué dice? La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué tipo de paz entonces es lo que buscaban estas personas? ¿Qué tipo de paz es lo que busca esa persona que está al lado tuyo? Que quizás no ni siquiera estás enterada de su caso, pero están afligidos. Algunos, bueno, yo creo que toditos los que estamos acá, estamos de cerca, le tenemos cerca a alguien que está endeudado. ¿Sí o no? Especialmente ahora en diciembre, ¿verdad? En diciembre todavía no empezó el 2019 y ya tienen deuda hasta el diciembre de 2019. ¿Por qué? Porque sacó lo otro en 12 cuotas, pagar tu primera cuota recién a los 40 días. Ay, tráeme acá. Llegan a los 40 días, ya voy a subir. Y cosas así. Entonces, ¿cuántas veces te cruzaste con una persona así o vivís cerca de una persona así? Y necesita esto. Ahora, ¿qué tipo de paz es la que Jesús está ofreciendo? Decí conmigo, la paz con Dios. Porque la Biblia dice, y vamos rapidito, en Colosenses 1:21 al 22, vamos a entender que nosotros todos estábamos enemistados con Dios. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y ¿qué cosa? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora Él, refiriéndose a Jesús, les ha reconciliado, versículo 22, les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La palabra irreprensibles es una palabra sinónima también de intachable.
¿Qué significa eso? Que una persona no tiene un solo puntito que vos puedas tachar. No estoy hablando de una persona perfecta intelectualmente hablando, económicamente hablando o socialmente hablando. Estoy hablando de una persona que delante de Dios, Dios busca y dice, no tengo nada que tacharle a este. De esa manera Jesús nos presenta delante de Él. Y este es el reposo que esa gente que estaba en la cueva estaba buscando. Este es el reposo que esa gente que está cerca de vos está buscando. Pero por eso vamos a entender hoy cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es ser uno más del montón, es ser uno menos. Y vamos a ver cómo David logró. Es impresionante cómo logró ser incluso jefe de esas 400 personas que estaban ahí. Ahora, pero vamos a reflexionar un poquito en esta palabra. En un lugar donde se promete reposo, en un lugar donde se promete alivio, en un lugar donde se promete que vas a pasarla bien, lo más probable es que esté llena de personas que necesitan eso. En un lugar donde incluso el significado mismo de su nombre es lugar de reposo, ¿quiénes se supone que van a ir a ese lugar? No se van a ir los que están en reposo luego. No se van a ir los que le va bien en la vida, se van a ir los peores a ese lugar, se van a ir los endeudados. ¿Por qué? Porque ni siquiera duermen más por las deudas que tienen. Se van a ir los amargados de espíritu. ¿Quiénes son los amargados de espíritu? Son aquellos que tienen tanto odio, tanta amargura dentro de sí, que ya no es sensible a las cosas. Tiene una linda familia, tiene un lindo trabajo, pero ¿qué pasa? Como está amargado de espíritu, no le alegra nada. Ni si le haces bailar a un mono delante de él, no pucay. Mañana, sí. Le preguntas cómo le va y bien. Amargado de espíritu. Y una de las razones por la cual la amargura de espíritu viene es por la falta de perdón. Y es una de las cosas que menos hacemos. Y es una de las cosas que más Dios pide que hagamos. Me acuerdo una vez un predicador dijo y me gustó muchísimo que cuando tú y yo estamos perdonando o tomamos la decisión de perdonar es el punto más cercano a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo con nosotros. Podemos ser podemos ser ungidos predicadores, podemos ser los mejores músicos, podemos salir a evangelizar todo el Paraguay, pero si no estás perdonando en tu corazón, estás lejísimo de Dios. No, pero yo soy siervo. Dios no mira títulos, Dios mira tu corazón. Y la amargura de espíritu viene a causa de que no perdonamos. Pero yo no tengo nadie a quien perdonar. Claro que sí, es cuestión de que ores y le pidas al Señor, Señor, mostrame. Porque todos los días hay alguien que te está hiriendo. Todos los días hay alguien que te puso nervioso más de la cuenta. Te puso nerviosa más de la cuenta. Todos los días hay alguien que así bromeando tal vez sacó una palabra y las espinitas chiquititas son las que más duelen. Porque la espina grande de repente vas así, se calla, y se cura ya. Pero la espinita chiquita, no sé si alguna vez le entró alguna vez la espina de coco. La espina del cocotero. Y esa es una espina que tiene vida propia, para eso disparás. Entra acá y después al día siguiente ya está acá y te corre. Y duele. Y muchas veces nosotros tenemos pequeñas heridas, pequeños enojos en el día. Chiquitito, pero está ahí y molesta. Y en algún momento cuando te sientes mal, ¡ay! O cuando toques algo, si te entró en la mano, ¿verdad? Y así también es una pequeña raíz de amargura. Y esa clase de gente estaba con David en la cueva de Adulam. Ahora, la iglesia debería ser un Adulam. Y entiéndame bien, por favor. Atiéndame bien. La iglesia, y no me refiero a esta estructura hermosa que tenemos aquí. Aquí tenemos gradas, tenemos una tarima. No me refiero a esto. Cuando hablo de iglesia, por favor, entienda en su mente, en su corazón, de que me estoy refiriendo a usted, me estoy refiriendo a mí. La iglesia debería ser un Adulam, un lugar de reposo para afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Pero atendé lo que pasa. Pero si la iglesia o el Adulam o la cueva, si la iglesia no tiene un ungido de Dios, no cumplirá su propósito. Y vamos a entender por qué. Porque si no estamos ungidos por Dios, y entiéndase la palabra ungido en el Antiguo Testamento se refiere a elegido. Si una iglesia, si tu casa, si tu célula, si no sé, alguna congregación que tenés por ahí, o si tu trabajo, donde sea que vos estás desarrollándote día a día, si
no hay una persona elegida por Dios para establecer su reino, no se cumplirá el propósito ahí jamás. Serás uno más del montón. Y por eso encontramos personas a veces por ahí que los lunes está maldito. Lunero. No sé si alguna vez escuchaban por ahí, lunes. Y no entiendo por qué una persona que no farreó, una persona que no tomó bebida alcohólica, una persona que no fumó, una persona que no se drogó, ¿por qué tiene que decir que el lunes es lunero? Está bien, entiendo si una persona se mató ahí de borrachera, se mató ahí de drogadicción, obviamente va a tener una resaca de la gran 7 el lunes y va a ser un lunero para él o para ella. Pero usted y yo que vinimos a la iglesia a alabar a nuestro Dios, a escuchar su palabra, decir que mañana es un lunero. Decirle al que está al lado tuyo, por favor ya no digas lunero. Decile, ni bromeando. Me gustó mucho una vez, un psicólogo dijo que nuestra conciencia no bromea. Y así, nuestro subconsciente y la conciencia, subconsciente, nuestro subconsciente no bromea, dijo un psicólogo una vez. Y explicó el por qué. Que el subconsciente dice que todo lo que nosotros decimos y pensamos recibe como una información verdadera. Y entonces, para los que no entienden muy bien, el subconsciente es lo que prácticamente maneja lo que hacemos nosotros. Y dice que este psicólogo explicaba que el subconsciente no bromea, que si yo le digo que soy feo, bromeando, mi subconsciente tomó como una verdad. Y entonces después hace que mi cuerpo viva en función a eso. Por eso es importante, hermanos, hermanas, por favor, ni bromeando diga algunas cosas malas. Por eso la Biblia decía, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea para la necesaria edificación de los que le escuchan. Ay, de la animación, ¿dónde sacaste eso? Está en la Biblia. Lo que tenés que decir, decilo para edificar a los demás. Por eso le dije hace rato, dígale que está en la tuyo, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque eso es importante, hay que pronunciar cosas buenas, porque allá afuera hay un mundo que constantemente está atacándonos con malas palabras, que el lunero, que esto, que lo otro, que enero y pucuetereío para llevar la plata. Usted tiene que decir, ¿dónde el nombre? La otra vez nos fuimos en el mercado para comprar algunas cositas y una señora empezó ahí, ay, no, hay por llamar la plata, hay que hacer eso, güey, y pucueteí la enero, hay que no sé qué cosa. Y yo dentro de mí, en el nombre de Jesús, cancelo esa palabra. Yo tengo plata en el nombre de Jesús y voy a tener plata. Alguien tiene que levantarse a ser uno menos del montón que está proclamando maldición sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? Así que por favor, si usted dijo esa frase, pídale perdón a Dios. ¿Por qué? Porque usted está invalidando lo que Dios ya dijo. Te bendeciré hasta que sobre. Sobra para que disfrutes, abunda para que compartas. Así que por favor, hermanos, no seas más uno del montón. Ay, que me ha sido largo enero, ay, que ya no me alcanza. Y bueno, si no te alcanza, porque no supiste juntar, no supiste ahorrar, no supiste administrar tu plata. Así que tu subconsciente no bromea, no vaya a lanzar por lanzar algunas cosas. Yo le digo mucho a los jóvenes, a veces los jóvenes me dicen demasiado exagerado, ya sos. Yo le digo, a veces no le vaya a decir ni siquiera bromeando, neta durón, esto que lo otro a la gente. Y hay tantos apodos por ahí. Porque el subconsciente no bromea. Esto que lo otro. Y ahora, por ejemplo, por favor, las chicas que están aquí, las jovencitas, las adolescentes, me sorprende gente que no tiene a Cristo obviamente en su corazón, se llaman entre ellas perras. ¿Qué hace perra? Usted va a decir, socorro, pero revise por favor por ahí el estado de su hija, el estado así de su WhatsApp y eso. Hola perras, ¿qué hacemos hoy? Yo escuchaba siempre esa frase entre los muchachos nomás. Voy a jugar fútbol entre los perros, famoso. Pero que chicas se digan eso. Y tantos otros modismos que están lanzando cosas malas en la atmósfera y nosotros estamos aceptándolos y somos uno más del montón. Pero diga conmigo, Dios me llamó a ser uno menos del montón, a marcar la diferencia. Los empresarios, por favor, que están por ahí,
Los empresarios que están locos porque esto que lo otro, que los bancos se cierran, que se abren, que esto que lo otro, que el interés sube. Que usted proclame lo que Dios ya dijo que proclame. Yo vivo en victoria. Yo me rijo por las leyes de allá arriba, no por las leyes de aquí abajo. En el nombre de Jesús, los que tienen negocios, los que tienen familias numerosas que de repente dicen, ay, ya enero, después febrero, hay útiles escolares. No, usted diga, Padre, usted me va a proveer a mí todo lo que mis hijos necesitan, porque tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Él. Yo no soy uno más del montón, yo soy uno menos del montón que proclama bendición. Gloria sea a Dios. Ahora, David no era todavía rey así oficialmente, pero ya fue ungido por Dios. Vamos a 1 Samuel capítulo 16, 13. Y te voy a dar la razón por la cual David pudo ser uno menos del montón. ¿Y qué dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 13? Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y acá está algo tan maravilloso. Y desde aquel día no dice, y ese día nomás, en que recibió la unción, en que un profeta vino y oró por él y le bendijo y derramó el aceite sobre su cabeza y le ungió. En ese día nomás, en ese momento, en esos 10 minutos que duró eso, vino. No, desde ese día, hace conmigo así para que no te duermas, por favor. Así. Desde ese día en adelante. Ahora diga conmigo, desde el día, fuerte, desde el día que recibí a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, desde ese día en adelante el Espíritu de Dios está en mí. Amén o amén. Proclámenlo, iglesia, porque fuimos sellados con el Espíritu de Dios para el día de la redención. Desde ese día en adelante. A veces escuchamos una palabra así un domingo y nos motiva, pero llega el lunes y ya endereza ahí más. No ore más, por favor, todos los días. Señor, acompáñeme. El que ya está en vos. Más bien decirle, como la otra vez fue simpático, en el culto de los jóvenes también estuve compartiendo un mensaje, ¿verdad? Y me vino así en el momento nomás a hacer una comparación de un dibujito, no sé si algunos conocen, que es Pinky y Cerebro. ¿Se acuerdan de Pinky y Cerebro? Son dos ratoncitos, ¿verdad? Cerebro con la cabeza hacia T y que siempre su plan, ¿cuál es? Conquistar el mundo, ¿verdad? Y es bastante simpático. Hizo un paralelismo con nosotros. Pinky siempre le pregunta, ¿qué haremos esta noche, Cerebro? Me salió igualito, ¿verdad? Lo mismo que hacemos todos los días, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Y yo hice un paralelismo y digo, ¿será que algún joven aquí, y te hago la misma pregunta a vos, ¿será que alguna persona aquí le pregunta a Dios, al cerebro, ¿qué haremos hoy, Señor? Cuando te despertás, ¿será que tu oración es así o tu oración es, Señor, en el nombre de Jesús, dame que todito lo que necesito hoy, Señor? En el nombre de Jesús. Señor, esos accidentes que Señor, ladrones que quieran venir, que su mano se corte en 1000 pedazos, Señor. En el nombre de Jesús. Y hacemos una guerra espiritual como si fuésemos los super guerreros. Está bien, da gusto eso. Pero en algún momento de esa guerra espiritual, ¿será que le dijiste, Señor, ¿qué haremos este día? Porque el apóstol Pablo decía, si vivimos es por, y aun si morimos es por Él. Y él mismo también decía, ya no vivo yo, sino que... Y esa es una frase espectacular que hasta hicimos canción de eso. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Salí afuera y Dios te llama a evangelizar un sábado. Hermanos, vigilia congregacional el viernes. Amén, aleluya. Jamás viste tu agenda. Viernes ya tenés que ir al súper, tenés que ir a la casa de fulano, tenés tu masajista, tenías vencido tu reumatista, tu acupuntura. Jamás vas a venir. No hay demasiado entonces. Porque Salomón dijo, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Y después venir, ya no vivo yo. No seas uno más del montón. Marca la diferencia. Como decía, me gustó muchísimo el hermano Hugo, dijo, predica todo el tiempo. Predica
todo el tiempo, que se te identifique. Acá, este es un versículo que no les di ahí en cabina. Romanos 8:19. Para entender un poquitito más esto, por favor. Romanos 8:19, ¿qué dice? Porque el anhelo, Pablo, ustedes saben que era romano, así que las cosas que él decía era con mucha fuerza, con, no sé, con mucho vigor. El anhelo ardiente de toda la creación, ¿qué es? Aguardar la manifestación de los cristianos del CFA San Lorenzo, de la Asamblea de Dios, los testigos, no, ¿de quién? Hijos. Mira, pues encontramos un versículo que respalda la manifestación que vamos a hacer el viernes contra la ideología de género. Vuestra cacerola, me manifiesto, soy hijo de Dios. No, señoras y señores. La palabra manifestación que usa Pablo aquí es mostrar. Ella es Shaucamina. Demostrar tampoco que sos el hijo de Dios, que es la hija de Dios, porque la creación está aguardando eso. Y yo te voy a explicar rapidito por qué. Lo que me pasó a mí una vez en mi trabajo, en una empresa. Yo vivía prácticamente en la iglesia, esto fue hace muchos años, hace, no sé, 12, 13 años atrás. Cuando tuve que salir, yo vivía en la iglesia prácticamente, ahí con los muchachos salíamos a evangelizar. Nosotros, no sé, ya nos íbamos ahí en la ciclovía, nos poníamos ahí a cantar y el que pasaba le orábamos, se caía, se levantaba otra vez, le traíamos upa en la iglesia, espectacular era. Y después obviamente cumplí mis 18 años y mamá me dijo, Ani, llamaba por Ana. ¿En serio? Le dije, sí. Agarré mi currículum, preparé, me fui y entré en una empresa y la empresa totalmente, o sea, no la empresa, los funcionarios, los empleados. Entré en un lugar donde te puedo asegurar que no era su vocabulario, aleluya, amén. Y las músicas que escuchaban, porque yo vivía escuchando obedía y alabanza porque soy parte del grupo de alabanza, así que todo el tiempo mi celular está lleno de música de alabanza porque tengo que escuchar, aprenderme la letra, aprenderme la nota y cosas así, ¿verdad? Entonces, en ningún momento yo escuchaba músicas que no eran cristianas. Y ahí sí que, socorro. Y las músicas de hoy, yo no es lo ni música para mí eso. Por favor, padres, entre paréntesis, incúlquele a sus hijos a escuchar música cristiana, por favor. Incúlquele a sus hijos. No le va a tampoco obligar. Vas a eliminarme todo. No. Decirle, bueno, mira, mi hija, yo sé que te gusta ese apóstol Nicky Jam, yo sé que te gusta mucho también la profeta Lady Gaga, no sé qué, te gusta mucho eso, pero yo quiero presentarte estas músicas también. Y mostrarle música y no sé, que cante contigo ahí. ¿Por qué? Porque la música, sea cristiana o sea mundana, constantemente está ministrando. Prueba de eso. Ok, escuchamos un reggaetón y andate en una estación de servicio un sábado a la noche. No le vas a ver a chicas levantando sus manos ahí con los ojos cerrados. Otra cosa está haciendo. Está haciendo lo que dice la música. Y de ahí surge el vocabulario, la perra. Se dan cuenta cómo está ministrando y eso está entrando sigilosamente en la iglesia. Así que por favor les pido, entre paréntesis, cerramos paréntesis, escuche música. Ahora, estaba ahí en esa empresa y había un joven que se llamaba Martín, bueno, se llama porque seguro vive todavía. El tipo me hacía la vida imposible. Cuando eso salían recién los celulares con cámara, los celulares, los Nokia, famosos Nokia y con pantalla a color. Y él obviamente como era un poquito más platudo, ¿verdad? Era un hijito de papá. Entonces, y una empresa de telefonía se fue a la empresa a ofrecer planes y regalaba teléfonos. Así que él ya compraba ya. Y obviamente, ¿qué era lo primero que tenía en su celular? Imágenes pornográficas, videos pornográficos. Y como él sabía que yo era cristiano, obviamente a propósito, Ani, mira bote, ya me raya. Ani, mira bote, todo el tiempo salíamos, hacían merendar, todito con su cerveza y me ponían uno enfrente de mí. Gracias. Obviamente yo siempre rechazando y eso me chocaba. Pero ¿qué hacía? Una vez me acuerdo, me fui a hablar con el pastor. No con el pastor, era el pastor de otra congregación. Le dije, pastor, yo no aguanto más, voy a renunciar a esta empresa. Famoso porque queremos huir. Cuando hay un problema, me decía, ay no, lo más fácil es huir. Señor, pastor, yo voy a renunciar a esta empresa porque esto que lo otro. Y el pastor me dijo, tranquilamente, me dijo, Dani, ¿qué dice la Biblia que somos nosotros? La luz, ¿verdad? Sí, en tal lugar dice pastor, pues yo sabía porque todo de memoria, porque todo el día le dijimos. Sí, Jesús dijo que nosotros somos la luz, pastor, aleluya. ¿Pero qué tiene que ver eso, pastor, esta empresa? Bueno, ok. ¿Vos sos la luz? Sí, soy la luz, pastor. Ok, anda a brillar, me dice. Anda, encendete.
Porque la luz, ¿dónde se usa? Me dijo. Y de noche. Y bueno, tu trabajo es de noche. Me dijo. Y me fui. Y a partir de ahí le dije, Señor, dame un poco de estrategia, decime qué tengo que hacer, porque difícil es manejarte en un ambiente no cristiano. Los que trabajan en un ambiente no cristiano seguramente saben. Pasó un tiempo y yo renuncié a la empresa pero no porque no por eso, sino para ir a buscar otro lugar mucho mejor. Y me hicieron una despedida. Atendé lo que hicieron estos individuos, ¿verdad? Dani, te invitamos acá a una pizzería cerca. Vamos a hacerte una despedida porque esto que lo otro. Un buen compañero famoso. ¿Por qué es un buen compañero? Bueno, ok, ya está. Nos fuimos. Ya estaba toda la pizza ahí. Obviamente un royalito, lo que saben, un royalito ahí verde y rojito. Cada uno. Y en mi lugar, una gaseosa. Eso. ¿Verdad? Y ahí empezamos a compartir. Ahí usé las gaseositas acá, tu fondo blanco. Después este muchacho que me ofrecía de todo, cuando ya terminó todo, cuando ya iba a venir, me despedí, hola, chao, chao, muchas gracias a todos. Va. Iba a salir y en la puerta de la pizzería me ataja. Ani, ese. Y estaba ya lo medio lento, ¿verdad? Te quiero decir algo, Dani, me dice. Sí, Martín, ¿qué pasa? Le dije. Me mira así y y empieza a llorar el tipo. ¡Ah, se solo! Y su mano acá en mi hombro. Entonces, Martín, lleno de gente estaba en la pizzería. Martín, por favor, ¿qué te pasa? No sé, ¿tenés un problema? Y me dice, no pasa nada, te quiero decir algo. Y decime, pues, te quiero felicitar, Ani. Y me sorprende, ¿por qué? ¿Pero qué pasa? Porque todas las veces que yo te ofrecí cosas que vos no tenés que hacer, vos me dijiste que no, me dice. Y quiero decirte algo, Dani, me dice. Y esas fueron las palabras que clavaron mi corazón y me di cuenta que importante es predicar todo el tiempo, Pastor Hugo. Me dijo, Dani, las veces que yo te ofrecía, yo con mi boca te gritaba, de todo te dije. Pero acá en mi corazón yo te rogaba que me digas que no, me dice. Y ahí, imagínate si una vez le decía que sí. Cristianito, ¿dónde cagó? Todo me hace, ¿verdad? Y esas palabras me llevó a este versículo. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Él me ofrecía de todo, pero en su interior él me gritaba diciendo, demostrame, Dani, que vos sos mejor que yo. Demostrame que el Dios al que vos servís controla tu vida y no tus deseos, no tus impulsos, no todo lo que vos querés. Demostrame, Dani. Así me gritaba y me confesó. Y les cuento, hermano, que yo lloré más fuerte de lo que le abracé ahí. No sé más qué opinaba la gente por ahí, bro. One hace solo lo. Y les cuento con mucha emoción. ¿Sabe por qué? Porque lo importante que es no ser uno más del montón. Lo importante que es identificarte, ser la diferencia en estos tiempos, iglesia. Tu casa tiene que ser un adulán, un lugar de reposo para tus vecinos. Si hay vecinos que corren a tu casa, no le vayan a echar. Están yendo a buscar reposo porque ven que vos estás en reposo. Ven que vos estás disfrutando la vida y por eso se van junto a vos. Ay, ya viene otra vez está mi vecina pesada a pedirme azúcar. Por algo se va, no es por azúcar nomás que se está yendo. Aprovechá, se le sentar y decirle, ¿sabes qué, vecina? Te voy a dar algo mucho más dulce que el azúcar. Es la ley de Jehová. Salmo 19 lo dice. Dulce es a mi paladar tu palabra, Señor. Y predicale. Marca la diferencia. Sé uno menos del montón. O tus propios hijos, tus propias hijas. Si tu hijo es una persona rebelde que todavía no acepta tanto lo que es Cristo, entonces sentate a compartir con él. No vaya a ponerle tele todo el tiempo, dibujito todo el tiempo, o le das tu celular para que entre en YouTube y vea cualquier cosa por ahí. Sentate a compartir con tus hijos, padres. Porque el tiempo que compartís con tus padres, con tus hijos, va a marcar después el futuro. Y con esto quiero decirte un ejemplo también. Me acuerdo una vez una historia que un papá vivía con su esposa y con su hijito, ¿verdad? Y su papá, o sea, el abuelo del Mitaí, vivía en el fondo de la casa. Porque ya estaba solo, enviudó y todo eso, ¿verdad? Entonces, llegaban las 12 del mediodía y ¿qué hacían? Le llevaban la comida al abuelito que estaba en el fondo y ellos comían enfrente, en la casa del frente, todos ahí en familia, ¿verdad? Y el hijo le pregunta a papá, ¿por qué abuelo come atrás? Le dice, ¿y por qué tiene que comer ahí? Le dice.
es su casa y él quiere estar ahí. Ah, bueno, le dice la criatura, ¿verdad? Al día siguiente, este papá viene a su casa y como siempre su hijo le recibía así con un abrazo, papá, llegó papá, pero esa vez no le recibió así. Entonces preguntó, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está mi hijito? Le dijo a su esposa, allá está en el fondo haciendo no sé qué cosa. Y se escuchaba así, pa, 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 golpeando algunas cosas, parecía un martillo, ¿verdad? Y se desespera y se va y le encuentra al mitad ahí clavando unas maderitas así. ¿Qué estás haciendo, hijo? Le dice. Estoy haciendo una mesita, papá, le dice. Una mesita. Y sí, pero tenemos mesita, hijo. ¿O estás jugando? No estoy jugando, papá. Estoy haciendo algo muy, muy importante. Estoy haciendo una mesita. ¿Pero para qué, hijo? ¿Qué onda? Y es para que cuando vos seas abuelo, cuando vos seas viejito, te voy a llevar la comida ahí. Me dice. Desde ese día el abuelito pasó a comer enfrente. Porque lo que haces hoy repercute mañana. Si sos uno más de los padres que maltratan a sus hijos, que no le educan correctamente, que le tiran a los líderes de la iglesia o le tiran a los profesores en los colegios para que le eduquen, unos años después te va a pasar la factura. Porque lo que se siembra, seguimos. David no fue uno más del montón. Acá en la Biblia leímos hace rato de que eran como 400 personas. Y acá encontramos que David no fue el 401. Vamos a leer el versículo 2, la última parte del 1 Samuel 22, versículo 2. Vamos a leer todo nomás. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Y ahí está. Esa frase quiero que subraye, por favor. Y fue hecho jefe de ellos. Jefe de ellos. ¡Wow! ¿Vos sabés lo que es trabajar con 400 personas que están fracasadas, son conformistas, son pesimistas, son personas que ya decidieron rendirse? Sin embargo, David, ungido por Dios, elegido por Dios, teniendo al Espíritu de Dios dentro de él o con él desde el día que fue ungido en adelante, él, ¿sabes qué hizo? Hizo que ellos trabajaran para él. ¿Qué necesitaba David? ¿Un ejército? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, mira en qué les convirtió. ¿Qué necesitas que sea tu hijo, padre? ¿Qué necesitas que sean tus discípulos, líderes de célula? ¿Qué necesitas que sean tu congregación, pastor, pastora que estás aquí? ¿Qué necesitas que sean tus vecinos, tus parientes? ¿Qué necesitas que sean? Si Dios te eligió y si estás ungido por Dios, ten por seguro de que ellos van a cumplir ese propósito. Pero demostrarle a que sos un hijo de Dios, una hija de Dios, y demostrarle que vos estás en reposo. Porque aquel quebrantado de corazón, aquel que está afligido, amargado de espíritu, siempre va a buscar un lugar de descanso. Aquel que vive en oscuridad siempre va a buscar un pedacito de luz por lo menos. ¿Sí o no? Entonces seamos luz. Marquemos la diferencia, seamos uno menos de ese montón que todo el tiempo está por ahí haciendo totalmente lo contrario de lo que dice la Biblia. Y vamos terminando con esto. 1 Samuel 22, 4, por favor. Versículo 4. Te vas a dar cuenta de que la cueva de refugiados, de amargados de espíritu, de endeudados, de afligidos, cambió de nombre. ¿Qué dice ahí en la última parte? Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo. ¿Dónde? De ser un lugar donde la gente se fuera a rendirse o a quedarse ahí para morir nomás ya, se convirtió en un fuerte. Y los que se fueron en el colegio militar o alguna vez estudiaron algo de la milicia entienden lo que es un fuerte, es una trinchera, es un lugar donde se almacenan los recursos, las municiones, los víveres, y es el lugar donde están los mejores soldados. ¿Por qué? Porque tienen que defender ese lugar. Así que imagínate, una cueva se convierte en el lugar donde se capacitaban para destruir a sus enemigos. 2 Samuel 5:17. Oyendo los filisteos, atiendan bien, acá hay otro versículo que habla donde cambió el nombre de la cueva.
oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey de Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, ¿dónde se fue? Descendió a la fortaleza. ¿Sabe a qué se refería? A la cueva. Porque en ese lugar él se encontraba con Dios y Dios le dio un poderoso ejército. Iglesia, personas que están aquí, ahora sí me quiero referir a este edificio. Este lugar es el lugar fuerte para ti. Por eso Pablo decía, no dejen de congregarse. Vení a los cultos, pero vení con una actitud de capacitarte. Vení con una actitud de recibir lo que Dios tiene para vos y también de dar lo que vos trajiste para Dios. Tu alabanza, tu adoración, tu ofrenda a Él. Porque aquí vas a ser capacitado en la escuela de líderes, en la célula, asistí a tu célula. Porque allí tenés que descender cuando hay enemigos que están persiguiéndote. No vayas a irte al psicólogo. Con todo respeto a los psicólogos que están aquí. Que sea tu último auxilio en todo caso, pero tu primer auxilio que sea Jehová, Dios de los ejércitos. Acudí a Él en oración. Andate junto a Él. Y fíjate, vamos a leer para terminar 2 Samuel 23. Porque de repente ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó de esas 400 personas? ¿Qué hicieron? ¿Dónde? ¿Sigue hablando la Biblia de ellos? La respuesta es sí. Y aquí está. Y vamos a leer todito este versículo de 1 Samuel capítulo 23, versículo 8. Y quiero que sigas la lectura y entiendas, por favor, porque acá incluso le mencionan los nombres. Versículo 8 en adelante, de 2 de Samuel. Dice, estos son los nombres de los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Y acaso no eran afligidos, endeudados y amargados de espíritu? ¿Y por qué la Biblia le dice ahora sí? Porque uno que no fue más del montón, sino menos del montón, ungido por Dios, capacitado por el poder del Espíritu Santo de Dios, como vos y como yo, común y corriente, pero dependiente de Dios, tuvo la capacidad de cambiar sus vidas, su nombre, su condición, su estado, de ser endeudado, amargado de espíritu, afligido. Ahora eran valientes. Para aquellos que dicen, no, pero mi tío nunca más va a cambiar, es un caurapó. No, pero mi primo, mi hijo, esto que luego se está drogando, no, ya no tiene más, ya le solté, ya que Dios, no, que le solté, ni que en 8 cuartos. Andate a tu lugar fuerte, a tu cuarto, no sé dónde, a la iglesia, vení a orar, tirate al altar. Señor, aquí estoy. Cambia el estado, la condición de mis hijos, de mis vecinos, de mis primos, de mis compañeros de trabajo. Vos lo podés hacer. De ser endeudado, de ser amargado, de ser personas que me hacen la vida imposible, ahora serán personas de bendición para mí. Amén. Porque Dios cambia. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y ahí empieza su nombre, José, Basebet y así montones. Y quiero detenerme en el versículo, vamos a ver el versículo 9, porque no solamente menciona los nombres, sino que también menciona lo que hicieron. Dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahojita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, que dice, y se habían alejado los hombres de Israel. ¿Atendés lo que pasó? ¿Atendés lo que hizo Probablemente era el que estaba endeudado. Dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Pero mira lo que continúa diciendo. Por favor, atendé bien y subrayá, dice. Ahí no dice, y aquel día este hombre llamado, ¿cómo estaba ahí? Eleazar, dio una gran victoria. No, ¿quién dio una gran victoria? Aquel día Jehová dio una gran victoria. Versículo 11. Después de Eleazar, vino Sama, hijo de Age, Ararita. Dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio del terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y de vuelta, ¿qué dice? Y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David a la cueva de Adulam. ¿Dónde se fueron? Al fuerte, al lugar donde ellos cambiaron su estado, cambiaron su condición. Dice, descendieron a la cueva de Adulam. El campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Y acá estos son los 3 valientes que no mencionan su nombre, pero hicieron una hazaña
tremenda. Y yo creo que eran los que estaban amargados de espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te cambia de tal manera que no sos ni siquiera el espejo ni el reflejo de lo que fuiste antes. Eres una versión mucho más mejorada de vos mismo. Eso es lo que hace Dios. ¿Y sabes qué hace? Dice, te hago corta la historia. Dice David, empieza a suspirar. Estaba caminando ahí en la cueva de Adulán, así. Y dice, ay, cómo tengo mucha sed. Gracias, Carlito, me puso visible. Tengo mucha sed, cómo quiero agua del estanque que está ahí en medio del campamento de los filisteos. Apenas a mí, de ahí nomás quería el agua. ¿Y qué hacen estos tres? No dice su nombre, te hago corta porque ya estamos sobre la hora. Entonces, dice que estos tres jóvenes escucharon el susurro de David. No fue una orden, no dijo, quiero que me traigan agua ya. No, él simplemente estaba ahí pensando, como tengo sed, quiero agua del estanque que están en el campamento. ¿Sabe qué hicieron? Dice la Biblia ahí, contando más, salieron estos tres, agarraron lo que tenían, una espada, una ondita, no sé qué, se meten en el campamento de los filisteos. Y dice que hacen un salambí santo, ¿verdad? Y empiezan a matar así, de noche era. Ahí está, y la sangre se les salpicaba todo, dice así, se van, llegan al pozo, agarran el agua, tapan la cantiflora, 11 llegan, habrán repartido y le habrán dado también unos cuantos. Pero llegaron vivos junto al rey David y le dice, rey, acá está el agua que querías. ¿Qué? El agua que yo quería, el de los campamentos. Sí, el campamento. Él y yo nos fuimos. Y David dice que no se sintió digno de tomar esa agua y lo derramó. Pero lo derramó delante de Jehová. Ahí está, versículo 16. Dice, David dice, no, más él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová. ¿Sabes por qué? Porque David se dio cuenta, aleluya. ¿Me puedes acompañar por favor en el teclado, Nayeli? David se dio cuenta de que cuando Dios usa tu vida, la va a usar de una manera tal de que aquel que pensabas que era el más fracasado va a ser el que más te va a servir después. Va a ser el que más te va a producir después. Y dijo, yo no soy digno de la sangre de estos tres jóvenes. Y para hacerte la corta, si vos seguís leyendo el capítulo 23, el capítulo 24 sigue hablando de algunos valientes, pero hay una parte, no recuerdo bien en qué versículo, dice que ninguno de los valientes de David pudo igualar a estos tres jóvenes. Y yo creo firmemente, iglesia, que el día de mañana tus hijos que hoy están descarriados, tus discípulos que hace años no vienen a tu célula, que les llamás, les insistís, pero cada vez se pierden más. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo que cada vez parece vos estás orando, incluso ayunás, pero cada vez son peores. Seguí nomás. Pero asegúrate primerito de que Dios te haya ungido para eso. Porque a veces también estás peleando batallas que no son tuyas. A veces también estás luchando contra algo que Dios te dijo no luches. A veces también estás orando, estás ayunando por un motivo que Dios dijo, no, por favor, otro motivo, pero vos estás insistiendo ahí. Asegúrate primero de que Dios te eligió, Dios te ungió para ese propósito y tené por seguro, ni tarde ni temprano, en su momento exacto, esas personas que consideraban los peores pasarán a ser los mejores. Ponete de pie en este punto, quiero ya invitarte. Ahora sí a pasar adelante, si es que te sentís en esa situación de la cueva de Adulán, si te sentís con amargura de espíritu, si te sentís o estás endeudado, si estás afligido. ¿Qué es la aflicción? Es una tristeza que no sabes ni por qué está ahí. Yo te voy a invitar a que pases adelante.